Desde los estudios de OnTV en Santo Domingo, esto es Tema Libre. Saludos amigos televidentes y bienvenidos a nuestro segmento de Pro Debate de Tema Libre. Con ustedes tenemos un programa muy especial porque vamos a compartir con una persona a la cual admiro y respeto mucho. Se trata del licenciado Atuey de Camps Jiménez. Atuey, ¿cómo está usted? Muy bien, después de verle a usted y compartir este programa mejor. Qué bueno. En el día de hoy hemos organizado un encuentro para poder mostrarles a ustedes quién es Atuey de Camps Jiménez desde sus inicios hasta el día de hoy como jefe de campaña del candidato Hipólito Mejía. Atuey, hijo de un violinista, fundador de la Sinfónica Nacional, Miguel Ángel de Camps, diputado, hacendado agrícola, cónsul en Hamburgo y embajador en Nicaragua. Y hijo de Orfelina Jiménez, doctora en Filosofía y Letras en la Universidad Complutense de Madrid, España. No, ese soy yo. Mamá estudió en la Pedro Enrique Ureña. Ah, ok. Usted tenía un hogar bastante organizado, con padres que, según su trayectoria, eran padres muy dedicados. ¿Qué usted nos puede contar un poquito? Y muy políticos. Y muy políticos. ¿Qué usted nos puede contar Ellos son los fundadores del partido. ¿Del partido? El Revolucionario Dominicano en la provincia de Sánchez Ramírez. Sí. Y yo fui, junto con Miguel, mi hermano, uno de los secretarios del partido. Y estamos hablando del año 62. Incluso yo perdí un año de escolaridad para dedicarme a la actividad política en ese momento. Y muy interesante, en esa época la campaña se hacía muy personal, los medios masivos no tenían el poder que tienen ahora, a través de las redes sociales, a través de una serie de cosas más, y el gran poder era la radio, más que la televisión. Y yo recuerdo que a mí me tocaba llevar unas baterías, en aquella época eran Everready, pila seca, con un radio que tenía esa batería, una clavija de 3 patitas, y entonces sintonizar el Santo Rosario a las casi 7 de la noche, 6 y pico. Cuando terminaba el Santo Rosario, amplificado por un altoparlante que nosotros teníamos, con batería, entonces entraba Juan Bosch en su intervención de 15 minutos. Y ahí papá, cuando terminaba la intervención de Bosch, entonces se dirigía al campesinado, a los que estuvieran asistiendo, y nosotros éramos los que inscribíamos. En esa época inscribimos 13,000 afiliados. Wow. En esa época. Y ganamos en esas elecciones los 2 diputados, la senaduría, todos los regidores con excepción de un regidor. ¿Y qué edad tenía usted en ese entonces? Teníamos 13 años. Wow. Miguel, mi hermano, tenía 12 años, básicamente. Y luego, esa acción me llevó a ser dirigente nacional de la juventud del PRD, la JRD. Entonces, en un proceso electoral yo gané interno ser miembro del comité ejecutivo de la JRD. Luego vinimos aquí a la capital y yo terminé mis estudios en el Liceo Juan Pablo Duarte. Y recuerdo que en las marchas que se hicieron hasta el Palacio Nacional en la época del gobierno de transición del doctor Héctor García Godoy, asistíamos defendiendo a la universidad y se produjo la célebre masacre, aquella donde salió herida de muerte a María Ricard Calventi y donde 2 jóvenes que todavía están vivos quedaron paralíticos, así como varios murieron. En ese momento nos tiramos en la calle
doctor Báez, y recuerdo los carritos de frío frío y demás rodar por el suelo cuando se produjo el ametrallamiento desde el Palacio Nacional contra los estudiantes. Y bueno, esa es parte de esa lucha. Luego llegamos a la universidad. En la universidad yo continué estudiando el cuarto de matemáticas porque mi padre quería que yo fuera ingeniero. Y yo hice en vacaciones el cuarto de filosofía y continué el cuarto de matemáticas. Cuando me gradué del cuarto de matemáticas ya yo estaba pasando al segundo año de filosofía. Y bueno, cuando llegué a la universidad me encontré con que el grupo estudiantil estaba acéfalo, estaba sin cabeza. Y entonces tomamos el control del grupo estudiantil. Ya. Muchas personas me han comentado que usted es un hombre que mientras más difícil se pone la situación o la circunstancia, más frío y calculador usted es. ¿Usted considera que eso es así? Bueno, porque que los años de experiencia en momentos muy difíciles, si tú no eres frío, cometes demasiados errores. Por ejemplo, te suelto un caso. Cuando la lucha del medio millón, un muchacho muy amigo, Arítide Martínez, que ahora está en Guatemala, era de Fragua, muy amigo, economista, trabajó luego en la Corporación de Electricidad, y otros muchachos más de Fragua. Tenían con micrófonos altoparlantes en la universidad, y entonces las intervenciones que hacían se entendían que eran provocadoras y la policía empezó a ametrallar. Y yo estaba con Lorenzo Flores y otros amigos más en la Facultad de Ingeniería. Y eran como las 10:30 de la noche, con la luz apagada prácticamente. Tú dirás, bueno, ¿y cómo actúan los micrófonos? Con batería. Y cruzamos y quitamos los micrófonos a la gente de Fragua. Y entonces yo empecé ahí a llamar a don Rafael Herrera, al cardenal y a muchos otros más de la época para tratar de tranquilizar la situación. Y el hecho de que si tú en un momento de crisis, cuando tienes que tirar para adelante, no lo haces de modo muy correcto, entonces tú lo que eres una bomba que está multiplicando los errores. Y bueno, esas son experiencias, entre otras, que uno asimiló. Me tocó, por ejemplo, la defensa de la voluntad popular, cuando el doctor Marino Vinicio Castillo se convirtió en el gestor del despojo más grande que se ha hecho en este país, que fue quitarle a don Antonio Guzmán el Poder Judicial. A raíz de eso se produjo un célebre gacetazo y se despojó al PRD del control del Senado de la República y de varios diputados. Ese es un hecho ominoso, lamentable, que muchos miembros de la prensa no escriben ni tocan el tema por el temor a las lenguas armadas y a la disociación que muchas veces pueden ser víctimas ellos. Y entonces hasta lo quieren borrar. Pero los hechos están aquí o ahí. Aquí en el país se conocen tres grandes polémicas. La primera fue de Juan Bosch con el padre Láutico García, que dicho sea de paso fue profesor mío por 2 años. Padre jesuita, un hombre muy capaz. Bosch ganó esa pelea. La segunda fue Caonabo Javier Castillo. Caíto con Eudosio Rabines, un señor de origen peruano. Y la tercera, y fue la más larga, porque fueron 2 horas y pico, fue la del doctor Marino Vinicio Castillo y yo. Yo llegué solo. El doctor Castillo llegó en ese momento con 100 policías. Y yo llegué solo con 2 amigos prácticamente. Albert Giraldi, que en paz descanse, y Toñito Flaquer. Cuando terminó la discusión, que el manager, el umpire, el moderador, extendió 1 hora más a ver si se cambiaban los papeles. Y entonces no se cambiaron. Yo casi 3.000 vehículos, choferes.
rodearon Radio Televisión Dominicana y me acompañaron a mi casa. Y me satisfizo que la primera llamada que recibí fue la de don Antonio Guzmán. Salvador Joel Blanco, que era presidente del partido, había hecho lo posible porque yo no fuera a esa polémica. Y Peña Gómez, que era el líder del partido, me respetó y por supuesto no dio opinión contraria. Además, él sabía que yo venía del entrenamiento universitario y que el entrenamiento universitario me daba a mí una serie de elementos de discusión, que no es lo mismo tú estar en tribunales corrompidos, no siempre corrompidos, pero en muchos casos corrompidos y manipulados. Entonces, bueno, el país fue el gran jurado y, por supuesto, esa fue una de las jornadas muy importantes. Hubo otros casos, por ejemplo, cuando se cerró la Junta, se quiso sabotear el país a raíz de eso, y hubo una gran personalidad internacional, secretario general de la OEA, Galo Plaza, que junto con Octavio Amiama Castro jugó un papel, que era presidente de la Junta Electoral de Distrito. Muy importante, porque las actas del Distrito Nacional, Tabito Amiama las llevó a donde estaba la habitación en el Hotel Hispaniola de Galo Plaza. Y cuando Galo Plaza fue a ver a Balaguer, que Balaguer le dijo, bueno, que no se puede reconstruir esto porque se han perdido, se han desaparecido. Y esto es inédito lo que voy a decir y lo que estoy diciendo. Y Galo Plaza le dijo, bueno, presidente, ¿y qué ocurriría si aparecen esas actas? Dice, bueno, pues sencillamente hay que comprobar su legitimidad y proceder. Dice, yo tengo esas actas. Y así se salva este proceso parcialmente con aquel uso abusivo de los recursos del Estado, en donde de un modo u otro sectores que estaban detentando el poder nunca pensaron que iban a ser derrotados. Y esa es una historia cíclica, porque las reelecciones genera ese tipo de cosas. Algo que usted está totalmente en contra de, y toda la población pues ha sido partícipe de cuando usted decide apoyar a Hipólito Mejía. Hicieron un famoso video donde el candidato Hipólito Mejía y con testigos aprobó 27 puntos, donde el primero era el de que estaba en contra también, igual que usted, de la reelección. Porque usted entiende que eso es un proceso que no le conviene al país. Bueno, es que por la reelección se montó en el poder Horacio Vázquez, quiso continuarla, extendiendo el periodo. Por la reelección se instauró Trujillo y de las manipulaciones que hubo. La reelección permitió que el doctor Balaguer gobernara el país por casi 22 años. La reelección ha permitido que, por ejemplo, cuando Hipólito se lanzó, que fue derrotado, que Leonel Fernández Reina pues haya sido presidente y se haya reelegido. Y la reelección fue una acción condenada históricamente por el partido desde su fundación. En esa época, en el año 39, en La Habana, Cuba, los vientos que soplaban de la Revolución Mexicana todavía eran muy fuertes. Y de la Revolución Mexicana contra el porfiriato, Porfirio Díaz, se levantó la bandera de sufragio efectivo, no reelección. Y las consignas del PRD, en su génesis, establecían eso. Eso luego fue modificado, pero siempre se mantuvo el principio de la no reelección. Entonces la reelección ha sido una maldición, de modo y manera que Peña Gómez, su tesis doctoral es la reelección y el continuismo como causa de nuestros males. ¿Por qué? Porque los que se reeligen, lo primero que hacen es que a estos funcionarios corrompidos, que son sumamente lambones y demás,
se hacen imprescindibles. Y ahí empieza el problema. Yo le voy a decir una cosa. Yo entiendo su planteamiento, pero pienso que es un planteamiento que debe de estar acompañado de un proyecto de nación, porque usted sabe muy bien que manejar el Estado en 4 años se pueden empezar muchos proyectos, pero mientras vamos cambiando de presidente y a lo mejor de diferentes gobiernos, diferentes partidos, si no tenemos un proyecto de nación, van a quedar muchos proyectos huérfanos que no se van a seguir, porque si lo siguen entienden que están favoreciendo al sucesor. Entonces, yo pienso que entiendo su planteamiento, pero también debemos de pelear para tener un proyecto de nación, para tener un proyecto a corto, mediano y largo plazo en conjunto como dominicanos. Mira, Víctor Pacheco Méndez, Sí. así empiezan, como tú acabas de decir. 4 años es muy poco tiempo. Y óyeme, 4 años puede ser muy poco tiempo para un presidente bueno, pero 4 años es demasiado tiempo para un presidente malo. Entonces siempre aparecen muletillas para tratar de articular ese ensamblaje. Y entonces vienen los controles económicos y vienen otros factores más y demás. Los que dieron lecciones de los planes quinquenales fueron los rusos. Y posteriormente dictaduras como la brasileña entendió que debía hacer acopio de una serie de economistas para plantear proyectos de nación que perduraran por encima de los periodos espaciados presidenciales. Los padres fundadores de esta república nunca pensaron que iban a ser eternos. Nunca. Y cuando tú tienes un país organizado, tú eres parte del equipo. Tú tienes unos planes estratégicos y unos planes mediáticos, tácticos, hacia esa dirección. ¿Cuáles son los planes que se supone estratégicos? Mejorar la calidad de vida, empleo, salud, educación, vivienda y una serie de puntos básicos que nosotros hacemos consignar en el acuerdo con Hipólito Mejía, en los 27 compromisos que hicimos. Ahora bien, ¿por qué tiene que ser una sola persona? Los mexicanos aplicaron el principio de la victoria del PRI y ellos se autovacunaban y no repetían. Y eso le permitió muchísimas acciones y permanencia del poder y demás. No estoy diciendo que sea la panacea, es decir, que sea la solución. No estoy diciendo. Estoy señalando un hecho de tipo histórico. Ahora, lo que sí hay que estar muy claro es cuáles son tus propósitos. Si tus propósitos son robar y hacer negocio, entonces hay una serie de situaciones en donde se le roba al pueblo sus recursos y demás. Por ejemplo, la situación actual que tenemos en el país. Los PLDistas empezaron con jarrito pidiendo las esquinas. Y empezaron también con otro elemento interesante, que era el periódico Vanguardia del Pueblo. Hoy el periódico Vanguardia del Pueblo es una rareza. Tú lo podrás encontrar en la biblioteca, si acaso. Los jarritos, por ahí hay una persona que estaba comprando por 5,000 pesos un jarrito de esos para ponerlo como decoración en su casa. Y hoy por hoy, esas personas que auspiciaron eso son gente poderosas, tan poderosas que desafían los empresarios y comerciantes que tienen
toda una vida en esa tarea, no compiten, no lo superan ya en términos de poderío económico. Entonces ya no lo necesitan. Ni mucho menos. Ahora ellos son los que parten el pastel. Lo que te quiero decir es que en cualquier sector en que un empresario de hoy en día esté realizando sus actividades, yo me imagino que debe tener los dedos cruzados de que uno de esos políticos no le eche el ojo a ese segmento, porque, a ese negocio. A ese negocio, porque... Pero bueno, tú lo tienes la mejor de las demostraciones, es que ya no solamente no limitamos al espacio de la República Dominicana, sino que estamos exportando. ¿Cómo estamos exportando? Déjame terminarte. ¿Cómo estamos exportando? Estamos exportando porque cuando tú eres un funcionario, eres un senador o eres un funcionario de cierta categoría, tú traficas en gran parte con lo que llaman el tráfico del poder. Y entonces tú logras los contratos que tú estás logrando, por ejemplo, que están logrando algunos, con Haití y demás. Y finalmente termina siendo una burla el hecho de que tú has construido una universidad para ayudar al pueblo haitiano, y lo que parecería es que en el fondo tú estás dando parte de la comisión que estabas recibiendo cuando tienes contratos que rebasan los 400 millones de dólares. Entonces, esa es parte de la tragedia dominicana. Por eso, mi estimado amigo, el joven, el dominicano que se quede cruzado de brazos, comete un grave error. ¿Por qué? Porque hay que parar a estos caballeros. Hay que pararlo en seco. No pueden seguir, son 12 años y ya es demasiado. Y 12 años tiene aquí también el recuerdo de los 12 años balagueristas. Y ahora el recuerdo de los 12 años. Un presidente de la República que dice que este país, ahora usted se monta en un helicóptero y se parece a Nueva York, al Nueva York chiquito. Fíjese usted lo que está comparando el presidente, que Río Sama y los cordones de miseria que circundan ambas orillas se parece al Hudson River o al río Hudson en Nueva York. En el fondo eso es una burla, porque vamos a estar claros, los rascacielos que hay en Nueva York, los salarios que hay en Nueva York para los policías, para los guardias, para los sectores de educación, no son los que hay aquí. Entonces el presidente de la República, que tuvo la oportunidad brillante de haber hecho lo contrario de lo que él ha hecho y haber contribuido al progreso realmente, no al progreso en términos físicos sobre la base de estar tomando dinero y lanzándose en la aventura, por ejemplo, de un metro. No. El progreso de formación, el progreso de educación, el progreso de mejorar la calidad de vida, el progreso de que la clase media y los sectores empobrecidos no se vean sometidos al desastre que es una tarifa eléctrica altísima, al desastre que es unos servicios deficientes y costosos. Y además, con los problemas de inseguridad, con los problemas que hay, el presidente de la República entonces anuncia que va a emplear 40.000 millones en campaña. Y el presidente de la República anda ahora, porque el tiempo se le está acabando, como decían en ciertas épocas, con la mesa al caco cuando jugaban Vironay. Es decir, andan a todo meter tratando de hacer lo que no pudieron hacer, porque en gran parte se regocijaron del poder, se embriagaron del poder y finalmente se han enriquecido del poder, pero no han podido cumplir con las cosas mínimas que estableció el profesor Juan Bosch. Y yo lo digo con la propiedad que me da el hecho de que yo fui alumno de Juan Bosch. Muy bien. Atuey, te voy a tener que pedir un minutico para pasar a comerciales. Cuando regresemos seguimos conversando con el licenciado Atuey de Cans Jiménez. Bien, amigos televidentes, seguimos con ustedes aquí en su programa Pro Debate de tema libre, conversando con el licenciado Atuey de Cans Jiménez. Atuey, hoy estuve escuchando, me pareció bastante interesante que el vocero oficial
Héctor Guzmán, el licenciado Héctor Guzmán, estaba exponiendo que hay un plan con relación a lo que usted estaba diciendo antes de pasar a la pausa, donde un grupito que está en el poder no quiere dejar el poder. Y ese plan, parte de él es llevar a Félix Bautista como presidente del Senado. ¿Qué usted piensa de eso? No conozco los elementos informativos que tiene el amigo Guzmán. Él es generalmente una persona muy bien enterada. Pero los pueblos cuando toman sus decisiones, no es verdad que Félix Bautista va a pararlo. Hay una decisión, obviamente, que el país ha tomado. Y el país ha tomado, y eso se observa en todos los sondeos de opinión que se han hecho, es una buena proporción. Por supuesto, no hay que dormirse. Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Y recordar la fábula aquella de Sopo Samaniego, ¿no? De la liebre y la tortuga. De cómo la tortuga arrancó, la liebre por supuesto le pasó, pero se echó a dormir. Entonces, hay que trabajar a fondo y hay que entender que en política no hay enemigo pequeño. Y menos cuando tú tienes a los competidores en una posición de mando ejerciendo el poder. ¿Y de qué modo ejercen el poder? Fíjate cómo tergiversan. Hipólito fue el creador de la tarjeta de solidaridad y han querido presentar con la ofensiva de propaganda de que Hipólito es negativo a esta tarjeta cuando el propio Hipólito ha dicho que mejorará esa tarjeta y que la ampliará. Así pues, también con otros factores como el bono luz, el bono gas, etcétera, etcétera. Observa cómo el gobierno desesperado ha tratado de buscar en el funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, declaraciones sobre la deuda. En el fondo diciendo que el techo de deuda todavía no ha llegado y que se puede seguir en el fondo tomando más préstamos. Pero eso son gestiones de funcionarios palaciegos para justificarse el desastre que han hecho con el endeudamiento del país. Y además una frescura del funcionario del Banco Mundial o del Banco Interamericano o del banco que fuese que esté entrometiéndose en asuntos internos de la República en un momento de campaña electoral, que eso no es éticamente correcto. Bueno, a ese individuo sería bueno señalarle que en el 2011 cerramos con un déficit de 65,000 millones de pesos, cuando se acordó con el fondo que no podía pasar de 30. Exactamente. Y que en lo que va del año, el déficit estimado ya lo estamos cubriendo en este mes. Pero no solamente eso, sino por qué se interrumpe la acción con el Fondo Monetario. Obviamente porque el gobierno no está cumpliendo. No. Entonces, ¿cómo aparece un funcionario de estos organismos a estar metiendo la cucharita en un momento de campaña política? Y otro factor importante, Atuey, que te voy a señalar. Tú sabes que todo el ITEVIS de diciembre no cae en enero. Lo que quiere decir que para nosotros enero siempre ha sido, por muchos años, un mes de superávit. Y de superávit importante. En 15 años, nosotros no hemos tenido déficit en enero. En el 2012, en este año, en enero, tuvimos un déficit de 2.500 millones de pesos. ¿A qué se deberá? ¿Por qué tuvimos ese déficit, Atuey, en enero, cuando todo el ITEVI de diciembre no cayó aquí? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, sencillamente la inversión que se ha metido el gobierno a hacer en una cantidad de obras ha tenido que coger dinero de distintos puntos y ha generado problemas muy serios. El gobierno hay que reconocer que tiene un gran funcionario en el impuesto sobre la renta, Hernández, que es un hombre serio. Pero en honor a la verdad, la cantidad de préstamos que el gobierno ha cogido para poder ejecutar una serie de proyectos con fines, por supuesto, continuistas, han estado a la orden del día y han golpeado terriblemente.
El gobierno ahora mismo tiene parado lo que vendría a ser una reforma económica que castigaría aún más al país. Y lo tiene por razones de campaña. Vamos a estar claros. Por eso, necesariamente, como han perdido la perspectiva, como han perdido la visión de cambio, estamos en la obligación de derrotarlo. Pero para derrotar a estos señores, cada uno de los que me está escuchando tiene, por supuesto, que hacer tareas improntas. Es decir, tiene que multiplicar su capacidad de trabajo y tiene que saber dos cosas. Una, voy a repetir lo que me dijo el general Torrijos en una visita que yo hice con una cantidad de diputados atendiendo una invitación de él a Panamá. Recuerdo que me dijo, oye, Atuey, militares con cuarto no pelean. Y la verdad es que así pasó, ¿eh? En la misma Panamá, militares enriquecidos no pelearon. No. Y ahora yo diría, un poco haciendo una adecuación de esas expresiones. Funcionarios con cuarto enriquecido no van a pelear. No van a pelear porque van a defender lo suyo. Por supuesto, es relativo, porque durante un tiempo van a hacer todo lo posible con malas artes de quedarse en el poder. Se han blindado en cuanto a organismos de control que van en todos los órdenes, esos organismos, en términos de controlarlos. Va desde la Cámara de Diputados, pasando por el Senado de la República, siguiendo por organismos electorales y, por supuesto, por otras instancias del poder, en lo que parecería que el presidente de la República ha concentrado el poder para seguir manejándolo después de salir del poder. Y eso es una barbaridad. Y una barbaridad porque en el fondo, aquí hay que explicar lo que Juan Bosch decía. La táctica se traga la estrategia. La táctica de Danilo Medina. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Ha sido, de cierto modo, una táctica que para él preservar y mantener supuestamente la unidad de su partido, no se ha conformado el presidente de la República, Leonel Fernández Reina, con haber frisado a ese partido. Eso es verdad. Es decir, han logrado congelar ese partido para que nadie más pueda ser ni presidente ni secretario general. Entonces, en acá, durante 6 años frisan ese partido. Pero en adición a eso, le montan también el equipaje presidencial del continuismo y se lo montan a Danilo. Y Danilo lo acepta. Y yo vi Que es la primera dama, que es una gran mujer. Sí. Pero óyeme, este país no es una monarquía en donde usted tiene la vocación sucesoral o el presidente de la República para estar colocando una serie de personas ahí. Eso es una verdadera barbaridad. Entonces usted tiene que reaccionar ante ese hecho que niega, obviamente, el esfuerzo de los padres fundadores del país y de muchísimos otros que con su sangre han abonado. Yo veo la que esto es tierra. algo que lo motiva mucho a usted a participar activamente en esta campaña. Yo le veo en su cara mucha indignación a lo que está pasando ahora mismo en la República Dominicana. Pero no es mía, es del pueblo. Por eso tú ves que cuando haces un sondeo en cualquier parte, hay una mayoría que quiere el cambio. Sí. No es porque entiendan que Hipólito es el mejor. No. Es porque obviamente Hipólito representa en estos momentos la solución, la respuesta más lógica a esta barbaridad del uso y abuso del poder de parte de los PLDistas y específicamente del presidente Fernández. Ahora, yo le voy a decir una cosa, Sí. con su permiso. En mi último programa, yo le dije a la audiencia que tuve la oportunidad de visitar diferentes barrios, como el Callejón de Puerto Rico, ahí por Los Ríos. Y me sentí tan mal de ver cómo se está viviendo en la República Dominicana, que realmente es una de las razones por la cual siento mucha pasión por pelear por ellos
y defenderlos. Pero después de las declaraciones de Leonel, cuando le habló al Congreso, y todavía están a tiempo en la candidatura de Hipólito, inviten a la prensa, convoquen a la prensa para que vaya la prensa con la cámara y graben cómo se está viviendo, cómo está el pueblo, porque lamentablemente esos pobres individuos que nos están viendo ahora mismo en este programa no tienen vocero y la televisión no llega a donde ellos están. Entonces, yo pienso que en la campaña, en lo que va de la campaña, que se está diciendo que estamos en un Nueva York chiquito, pues yo pienso entonces que deben invitar a la prensa para que vea si es verdad que estamos en un Nueva York chiquito. Pero yo quiero aprovechar esta oportunidad para decir, el año de 1970 Juan Bosch escribió un mensaje a la juventud dominicana, invitándola a que participaran en la actividad política y que no se la dejaran a una serie de sectores. Tú, Víctor Pacheco Méndez, cuyo abuelo es muy conocido y tu padre por igual, Víctor Méndez, una persona muy conocida, natural del Cibao, pero que ha hecho por su esfuerzo y trabajo su fortuna y sigue trabajando, que habla muy bien. El hecho de que tú te metas a la actividad política habla muy bien. Eso es correcto. Y habla bien, y yo me siento muy bien cuando veo que gente como tú está participando, como Miki Edet, como Freddy Núñez, como muchísimos otros compañeros más. Porque indica que hay mucha esperanza en las nuevas generaciones. Y que estas nuevas generaciones tienen que ser las que, en definitiva, asuman el control público de la situación y adecenten, por supuesto, la administración. Lo que tú estás hablando del barrio Puerto Rico, lo que tú estás no hablando, pero ahora digo yo, de la Sursa, de Guachupita, de Gualey, de Capotillo, ¿por qué no decirlo? También de zonas de Villamella, Villa Libertador, etcétera. Óyeme, es una verdadera vergüenza cómo está el país. Sin embargo, el presidente de la República dice que hemos progresado. Pero ¿cómo un presidente de la República que tiene una determinada formación es capaz de no cumplir con la ley con el 4% de educación? Sobre la base de que se requiere educación de calidad. Pero ¿qué educación de calidad tú puedes producir si no tienes el dinero para, en definitiva, para hacer esto? Ahora la propia Secretaría de Estado o la ministra de Educación acaba de decir que 6,000 y pico de millones prácticamente no se completó con el presupuesto. ¿Y dónde se manejaron esos recursos? Bueno, se han manejado en una serie de cosas que el Estado ha querido, que el gobierno, no el Estado, el gobierno ha querido sacarle mayor capital. Y no se da cuenta que por encima de eso, si hay algo que profundiza el sentimiento humano, es que el país a todos los niveles sabe que cualquier inversión que se haga en educación es lo mejor, es la mejor de todas las inversiones. Cuando tú vas por nuestro campo y ves los niñitos uniformados que van a la escuela, te indican que ese infeliz padre de ellos está haciendo un esfuerzo extraordinario para mejorar la calidad y superar esa inversión que es su hijo. Entonces, en eso el presidente de la República se metió a hacer campaña, se ha metido a hacer cosas y olvidó lo esencial, olvidó el norte, olvidó la estrategia y la táctica de él por permanecer en el poder. Se ha comido esa estrategia, como diría Juan Bosch, de cierto modo. Muy bien dicho, licenciado Tuey. Vamos a tener que pasar de nuevo a comercial. Bien, amigos televidentes, gracias por sintonizarnos. Ha sido una entrevista histórica, la cual espero que la hayan disfrutado. El licenciado Atuey le tiene una palabra de despedida. Agradecerte a ti, Víctor Pacheco Méndez, esta invitación. En el fondo me siento profundamente, en el fondo y en la forma, satisfecho cuando veo relevos, como es el caso tuyo,
y lo que indica que el país, independientemente de las barbaridades que se hayan ejecutado, por lo menos avanza, porque hay gente que no se queda indiferente, sino que actúa y da 2 pasos hacia adelante. Bueno, pues Muchas muchas gracias, licenciado Toy de Cans. Muy bien. Hasta la próxima.